Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 11. Las palabras, por ser palabra de Dios, salen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él, al rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. En este preciso momento quiero predicar con el tema: Dios busca tañedores para la iglesia después de esto. Dios en busca de tañedores para la iglesia después de esto. ¿Por qué digo después de esto? Cuando pase toda esta pandemia, el famoso coronavirus, cuando todo vuelva a la normalidad, que podamos reunirnos, santo sea Jesús, y exponer la palabra como se debe, como es debido. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero cuando hablamos de tañedor, alabado sea el Señor, tañedor, alguien que toca un instrumento, bendito sea el Cordero de Dios, eso es un tañedor. Y entonces, si hablamos de alguien que toca un instrumento, estamos hablando de que Dios, después de esto, buscaría músicos para la iglesia, para que toquen. Y usted se preguntaría: ¿y por qué Dios buscaría músicos después de todo esto para la iglesia? Le voy a explicar por qué. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero antes quiero entrar a esta historia y quiero predicar unos cuantos minutos. Preste atención, abra sus oídos y preste atención, escuche las palabras de Jehová. Me llama mucho la atención que estos 3 reyes iban a ser entregados, bendito sea el Cordero de Dios, en manos de los moabitas. Sea Cristo glorificado. Ahora, me llama mucho la atención que como iban a ser entregados de parte de Jehová, la palabra nos enseña que Josafat vino y preguntó a otro rey que si no había algún profeta por el cual podían consultar a Jehová. De repente se le dice a Josafat que por ahí había uno, Eliseo, aquel que araba con la yunta de bueyes, aquel que andaba con Elías. Santo sea Jesús. Me llama la atención la palabra que sale de la boca de Josafat. Josafat dice: y tendrá este hombre palabra de Jehová. En pocas palabras, sería un profeta de verdad. Hablaría Jehová por su boca. Sea Cristo glorificado. El problema es, mis amados, que cuando la gente quiere escuchar palabra de Jehová, santo sea Jesús, no es a través de cualquiera, porque cualquiera puede predicar, cualquiera puede profetizar, hay de todas clases de profetas, pero ellos estaban buscando un profeta que hablara de parte de Jehová. Bendito sea el Cordero de Dios. Me llama mucho la atención que cuando llegan donde estaba Eliseo, sea Cristo glorificado, Eliseo, de repente hay una palabra que salió de la boca del profeta Eliseo, y podemos ver, mis amados, que en el verso 14 Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Santo sea Jesús. Entonces Eliseo, estas son las palabras que le dice. Eliseo tenía respeto a este hombre. Eliseo, al parecer, respetaba a Josafat, rey de Judá. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, de repente, por medio de Josafat, como Eliseo tenía respeto, dice: tráeme un tañedor. Y la palabra de Dios nos enseña en el verso 15 del capítulo 3 de Segunda de Reyes, preste atención: mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Bendito sea el Cordero de Dios. Esto es mientras el tañedor tocaba. Sea Cristo glorificado. Entonces, mis amados, ¿qué podemos ver? ¿Necesitaba Eliseo un tañedor para poder profetizar? No, quizá no, pero pidió un tañedor, alguien que tocara.
Bendito sea el Cordero de Dios. Porque está claro, mis amados, que a Jehová hay que adorarlo con arpa, con címbalo, santo sea Jesús, con flauta, con tamboril, todo lo que respire alabe a Jehová. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, algo que me llama mucho a la atención, mis amados, de esto es que quiero hablar. Tañadores está buscando Jehová para después de todo esto. ¿Y por qué, mis amados? Porque como predicador le puedo decir que hoy en día la mayoría de las iglesias, por no decir todas, pero la gran mayoría, yo como predicador le puedo decir que a muchas iglesias donde iba a predicar la palabra de Dios, me encontraba con músicos que estaban muy desligados de las cosas de Dios. Sea Cristo glorificado. Músicos que parecían impíos, músicos que vestían como la gente, como los impíos. Sea Cristo glorificado. Músicos con recortar rara, mis amados. Adora mi alma las glorias de Dios. Sea Cristo glorificado. Músicos con una chiva, una barba que le bajaba por aquí. Músicos con unos polochecitos pegaditos en los altares, músicos que ni siquiera oran, que prácticamente llegan a las iglesias y en vez de ponerse a orar, como tienen que tocar los instrumentos, lo primero que van a ensayar, están manillando y no se potran hablar con el rey primero. Pero ¿por qué no se potran hablar con el rey primero? Porque están más enfocados en la música, por eso no se potran hablar con el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, músico no es cualquiera, mis amados. Cualquiera puede tocar, bendito sea el Cordero de Dios. Cualquiera puede tocar un instrumento, pero en la iglesia se necesita algo más que eso. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, mis amados, cuando este tañador tocó, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y Eliseo comenzó a profetizar. Y cuando Eliseo comienza a profetizar, manda a que se hagan estanques. Alabado sea el Cordero de Dios, porque esta persona, estos reyes, bendito sea el Cordero de Dios, entonces buscaban agua. Bendito sea el Cordero de Dios. Al parecer había escasez y se iba a venir escasez y se estaba buscando agua. Alabado sea el Cordero Santo. O sea, ellos salieron en busca de agua para su bestia. Bendito sea el Cordero de Dios, para sus animales. Entonces el profeta Eliseo, cuando profetizó, bendito sea el Cordero de Dios, mandó a hacer estanque porque iba a venir agua. Y así mismo fue, mis amados. Vino agua como río. Sea Cristo glorificado. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que al venir aguas como río, cuando los enemigos venían, que comenzaron, que el sol dio con ímpetu sobre esa agua que venía bajando como río, la palabra de Dios nos enseña que cuando el enemigo venía, que dio el sol sobre esas aguas, ellos la vieron como sangre, alabanza, y entonces se devolvieron. ¿Sabe por qué? Cuando la vieron como sangre, no, o sea, no que se devolvieron, sino que ellos dijeron, cuando la vieron como sangre, que los reyes, aquella gente se habían matado unos con otros, alabanza, y por eso había corrido la sangre. Pero tremenda sorpresa que se llevaron, que cuando llegaron allá se levantaron los israelitas, los persiguieron hasta matarlos y Dios le dio la victoria. Pero ya yo no quiero hablar de esto, yo quiero seguir hablando acerca de tañador que Dios está buscando, y quiero seguir con los músicos, porque después de todo esto, esto no puede seguir así. La iglesia deben por lo menos arreglarse, mis amados, y no es necesario, oh gloria al Cordero, que tengan músicos impíos en los altares tocando los instrumentos de Dios. Es necesario que entiendan que los instrumentos de Dios, cuando a una iglesia se lleva por lo menos un teclado para tocar, alabado sea el Señor, cuando está la conga, la batería, llámese la güira, llámese la guitarra, todo con lo que es para tocar a Dios, eso debe ser sagrado. Entonces, si los instrumentos deben ser sagrados, cuánto más el músico debe ser sagrado, debe estar consagrado. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, ¿sabe qué está pasando? Me llama mucho la atención. Cuando yo me voy al libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, alabado sea el Señor. Primera de Samuel, presta atención. Samuel capítulo 16 verso 14 en adelante. Me llama mucho la atención que cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl de parte de Jehová, la palabra de Dios nos enseña, mis amados, léase la historia, como era atormentado Saúl por un espíritu malo, aún su criado, bendito sea el Cordero de Dios, entonces trataron de buscar a alguien, porque Saúl pregunta que si alguien sabe tocar. Lo primero, lo que me llama la atención es la palabra que sale de la boca de Saúl. Dice que el espíritu de Jehová se había ido sobre Saúl, se había ido de Saúl,
y que venía un espíritu malo y le atormentaba. Y el espíritu malo que le atormentaba venía de parte de Jehová. Mi pregunta es, si venía de parte de Jehová, ¿qué usted entiende por esto? Entiendo que Dios le había permitido a aquel espíritu malo que atormentara a Saúl. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces venía y le atormentaba. Entonces de repente uno de los criados se levanta porque Saúl dice: búsqueme una persona que sepa tocar. Preste atención con cuidado a esto que le voy a decir. Oiga, ¿qué es lo que dice Saúl? Oiga, ¿qué error comete? Búscame una persona que sepa tocar. Y hago un paréntesis. Aquí, me detengo aquí. ¿Por qué Saúl pide una persona que sepa tocar? Saúl es tipología de los líderes que andan buscando músicos que sepan tocar, sin importar que estén vacíos. El asunto no es que sepan tocar, sino que tengan a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque cualquiera puede agarrar un teclado, sacamaya, y tocarlo bien. Cualquiera puede agarrar una guitarra y tocarla bien. Cualquiera puede agarrar la batería y tocarla bien. Entonces, hoy en día, muchas de esas iglesias bastante grandes, ellos se les importa que el músico esté lleno del diablo. Ellos se les importa que el músico ande como mundano. Se le importa que el músico ande con el brochecito por aquí. Santo sea Jesús. Y con el pantaloncito que no pueda ni siquiera ponérselo de tan pegados que les queda. Bendito sea el Cordero de Dios. Ellos se les importa eso. Ellos no les importa, o mejor dicho, no les importa. Ellos lo que les interesa es que sepa tocar. Entonces, ese fue uno de los errores de Saúl. Que él dijo: búscame a alguien que sepa tocar. ¿Conocen a alguien que sepa tocar? De repente, uno de los criados, los mismos criados, le dicen: yo conozco uno. Presta atención. Le dijo: yo conozco uno que es varón prudente, sabe tocar, es valeroso. Alabanza. En pocas palabras, es buen mozo. Toda esta característica la tenía este personaje. Era buen mozo, sabía tocar. Santo sea Jesús. En extremo, era honrado por todos los lados. Pero lo que me llama la atención, que después que describe su característica, alabado sea el Cordero de Dios, de que era buen mozo, que sabía tocar y que era prudente, alabanza, y que era valeroso. Entonces dice la palabra de Dios que ellos dijeron: y tiene a Jehová, y tiene a Dios. Ahí estamos mirando que lo importante no es que sepa tocar, lo importante es que tengas a Dios. Porque si un músico no tiene a Dios, ¿para qué va a estar tocando? Oh, gloria al Señor. ¿Para qué va a estar tocando si no tienes a Dios? Bendito sea el Cordero de Dios. La música es de suma importancia. ¿Usted quiere saber de qué tan importancia tiene la música? Si nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, preste atención, verso 13 en adelante, la palabra de Dios nos enseña. Aquí está hablando acerca de un rey, pero este rey hace la simbología y lo comparan con el mismo Satanás. Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Entonces, Ezequiel 28:13 sabe quién era Satanás. Que el Señor lo reprenda. Dice que los primores tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación. O sea, estamos hablando que Satanás era músico en el cielo, que los primeros instrumentos fueron creados para que él los tocase. O sea que él sí sabe de música. Alabanza. Y como sabe de música, ha querido meter la sinvergüenza dentro de la iglesia. Alabanza.
está llevando personas corruptas a la iglesia. Oh, gloria al Señor. Músicos que no tienen a Dios por parte. Bendito sea el Cordero de Dios. Que Dios se le ha ido. Alabanza, que no hay presencia. Gloria al Cordero. Aleluya. Y por eso se necesita músicos que tengan la presencia, que porten la presencia. Músicos que tengan a Dios. Que cuando toquen en la iglesia algo suceda, que Dios se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva. No músicos carnales, no músicos mundanos. Dios no quiere eso. De aquí en adelante Dios está buscando tañedor para la iglesia, tañedor que puedan tocar, tañedor que tengan a Dios. Alabanza. ¿Sabe, mis amados? Me llama mucho la atención algo que en una ocasión pude visualizar. ¿Sabes algo? Porque aunque hayan líderes, pastores que no corrijan a los músicos, aunque hayan líderes, ministros que estén buscando solamente músicos que toquen lindo, aunque no tengan a Dios, no todos son así. Alabanza. Hay pastores que le exigen a los músicos cómo deben hasta vestir, que se mestan con Dios. Alabado sea el Señor, que tengan temor de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay líderes que le enseñan a los músicos que antes de agarrar los instrumentos, cuando llegan a la iglesia, tienen que ponerse a orar, a hablar con Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Y no todos aceptan esos músicos con esos pantaloncitos pegaditos, con esa pelada, pelado por aquí, peladas de delincuente. Alabado sea el Cordero de Dios. No son todos. Alabanza. Conocí de un pastor, presta atención, estoy terminando. Conocí de un pastor que tenía un músico en su iglesia. Ese músico tocaba bien. Parece que ese era como lo que Saúl describió. Porque Saúl en ningún momento dijo: búsqueme un músico que tenga a Jehová. Él no dijo: búsqueme un músico que tenga a Dios. Él dijo: búsqueme un músico que sepa tocar. Alabanza, como está pasando hoy en día en mucha iglesia. Entonces, ese músico de la iglesia de la cual estoy hablando era excelente, tocaba bien, pero de repente se le metió algo. Se le metió en andar con unos pantaloncitos bien ajustaditos. Tenía que meterse aceite 3 en 1 para podérselo poner. Unos polochecitos por aquí, unos pantaloncitos cortos en la calle. Santo sea Jesús. Entonces, cuando el líder vio eso, le dijo: mira, tú no puedes tocar la música aquí. Alabanza. A partir de hoy, si tú no cambias tu forma de ser, no me vas a tocar, porque no estás apto para tocar. Pues ¿sabe qué hizo ese músico? Santo sea Jesús. Ese músico, entonces, fue a visitar una iglesia por ahí. Oh, gloria al Señor. Entonces, en esa iglesia que fue a visitar, en esa iglesia, el líder lo puso a tocar porque él le dijo que era músico. Entonces, como verdaderamente el muchacho sabía tocar bien, gloria al Señor, ¿sabe qué hizo el ministro? Sin importar de dónde era él, gloria al Señor, le pagó para que tocara. Entonces le daban un sueldo semanal y él iba a la iglesia, se quedó allá congregándose allá, tocaba y semanal le pagaban un sueldo. Santo sea Jesús. Sin importar el ministro qué había pasado en la congregación de donde él venía, santo sea Jesús, y actuando como un delincuente. ¿Sabe qué hizo ese músico en esa iglesia? Alabanza. Se comió una joven. Usted sabe cuando le estoy diciendo que se la comió. Y después que se la comió, que la saboreó, entonces se fue de la iglesia y se metió con otra. Y ahí anda descarriado. Bendito sea el Cordero de Dios. Sea Cristo glorificado. Predicador, diga cuál músico era. Mencione su nombre. Yo no estoy para eso. No estoy para estar mencionando nombres. Bendito sea el Cordero de Dios. Estoy hablando que Dios está buscando tañedor para la iglesia. Porque después de todo esto, no queremos seguir viviendo la misma corrupción, la misma sinvergüenza. Yo he tenido muchos problemas con los músicos en iglesia. Santo sea Jesús. Y he llegado a lugares a predicar. Y le he dicho: usted, suélteme el instrumento, que voy a predicar. No me toque. Santo sea Jesús. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener un delincuente ahí. Yo predicando y el delincuente tocando. No lo voy a tener ahí. Se necesita gente que tenga a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, el temor de Dios se ha perdido en los altares. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero no en todo el mundo. Alabado sea el Cordero de Dios. Hoy, aquí, hoy, caman, saca tu ramajana y cae. Hay una revelación ahora mismo. Salima Hanaikai, que me acaba de dar el Padre.
que sí que hay líderes, Sakima, Lemansaya, que están preparados para cuando se abra la iglesia, que todo vuelva a la normalidad. Y Shaturra Mahanaikaya. Y vienen con manos duras, Sanda, Kenda, Levacoa. Vienen corrigiendo el pecado dentro de la iglesia. Samansa, Kisa y Soja, Lemahaya, Kaya. Hay líderes que están metidos en medio de todo esto, que están buscando a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Alabanza. Así es que los músicos que se preparen. Usted, hablo con usted, ministro, que me puedes escuchar. Cuando se lleguen los momentos que volvamos a reunirnos, a dar los cultos como antes. Alabanza. Vaya pensando lo que usted va a hacer con el tañador que tiene, que no se somete. El tañador que anda enamorándose en todas las iglesias. Adora mi alma las glorias de Dios. Porque ahora hay músicos que los que van a tocar a las iglesias para que le paguen, simplemente. Para eso es que van a tocar, para que le paguen. Gloria al Señor. Y está pasando lo que dijo Saúl. Saúl buscaba un músico que supiera tocar. Hay muchos tañadores que sí saben tocar, saben darle bonito. Ay, pero Dios se fue. Y ya para terminar, ya estoy terminando. Ahora escuche con cuidado. Dice que cuando Saúl mandó a buscar entonces a David, alabado sea el Cordero de Dios. Entonces cuando David llegó, preste atención, dice la palabra de Dios que mientras el espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, entonces David tocaba y dice que Saúl tenía alivio. El espíritu se iba y lo dejaba. Entonces mi pregunta es, si este espíritu que atormentaba a Saúl era de parte de Jehová, porque dice textualmente que el espíritu de Jehová se fue de Saúl y vino un espíritu malo y le atormentaba, y el espíritu malo era de parte de Jehová, ¿estaría usted diciendo, predicador, que Dios le mandó ese espíritu? Yo no estoy diciendo que Dios le mandó ese espíritu. ¿Y por qué dice que era de parte de Jehová? Cuando digo que era de parte de Jehová, fue que Dios permitió que ese espíritu, por el pecado, por el descuido de Saúl, los atormentara. Alabanza. Entonces, ¿cómo es que viene David y cuando toca, él recibe alivio y el espíritu de Jehová se va? Aquí hay un misterio. Alabanza. Porque si venía de parte de Jehová, ¿quién podía sacar ese espíritu? Si fue Jehová que lo permitió que atormentara a Saúl. ¿Por qué se iba? Cuando David tocaba. ¿Sabe por qué se iba? Porque aunque David tocaba lindo, alabanza, pero la característica más hermosa que tenía David no era que tocaba lindo, era que Jehová estaba con él. Y como Jehová había permitido el espíritu malo que atormentara a Saúl, entonces David, que iba a tocar de parte de Jehová, entonces ahí Jehová sacaba ese espíritu. Alabado sea el Señor, porque la persona que estaba tocando no era un impío, tenía a Jehová. Alabanza, y eso es lo que queremos, que los músicos se llenen de Dios, que los músicos que tocan en las iglesias, que tengan a Dios, que no sean corruptos. Alabado sea el Cordero de Dios, para que algo suceda. Y con esto termino. En el tiempo cuando yo me convertí, alabanza, muchas veces en la iglesia no se predicaba. Le voy a decir por qué no se predicaba. Porque de repente se comenzaba a cantar el devocional y comenzaban esos músicos a tocar y comenzaba el Espíritu de Dios a moverse. Y la mansa y catalija y so y tacomasaya. Y de repente había un mover, liso, tremendo, como Hanaikaya. Y la gente salía danzando, y hablando lengua, y Masuta, Rama Hanaikaya. Y mientras esos músicos tocaban, el espíritu se movía. Y si alguien estaba tocando, cantando con un micrófono ahí, el espíritu tomaba a las personas, salían danzando y hablando en lengua. Adora mi alma la gloria de Dios. Había bautismo, cantando coro, gente salían bautizados en el espíritu, gente salían hablando lengua, había manifestación, había presencia. Alabado sea el Cordero de Dios. Hoy en día eso lo quieren sacar de la iglesia. Hoy en día a la manifestación del Espíritu Santo le están llamando desorden. Adora mi alma la gloria de Dios. Y Dios quiere que vuelvan esos tiempos, el mover de Dios en las iglesias, que haya milagros, que haya sanidad, que los enfermos sean sanados. Sacó Ali Aika Yisa no me cuesta neja no hanai. Lipa kusata ramahanda y cae.
Lenda aquí a Somaya, Sohanamaya. Ay, sacó. Amado, te siento. Que lo sientan los que están mirando también. Te toca, te llena ahí donde está. Recibe. Saika, Pachakuta. Y Rakuma Hanaika. Lesa no más cuatane. Sakima de Mansaika tu Rabaka. Sí, parece de loco, pero no es de loco. Es presencia, es gloria. Esto que siento no lo cambio por nada. Esto que estoy sintiendo ahora no lo cambio por plata, no lo cambio por oro. Esto es lo mejor que puede sentir un creyente. Esto es lo mejor que puede pasar en una iglesia. La manifestación de su Santo Espíritu. Alabanza. Vamos a limpiar los altares. Oh, gloria al Señor. Músico, guárdate para Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Padre, gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Alabanza.